del día de hoy, último día de abril, 30 de abril, ¿sí? Como yo les había anticipado, vamos a comenzar la clase de hoy reviendo unas actividades que yo le había dado hace 2 semanas atrás, ¿sí? Para ver si quedó el tema claro, si pudieron hacer las consignas, las actividades, ¿sí? Para eso vamos a ir participando, ¿sí? Vamos a recordar de qué actividades estamos hablando. La primera de las actividades tenían que elaborar un cuadro comparativo entre oralidad y escritura, ¿sí? 10 diferencias. No iba cualquiera con cualquiera, o sea, te ponía una diferencia a otra, una característica a otra para lograr la diferencia, ¿sí? Eran 20 características todas mezcladas, 10 diferencias en total. ¿Estamos? Bien. Esperen un momentito. Acomodé la luz para que se vea mejor. ¿Ahí se ve mejor? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a comenzar con las características, ¿sí? Con este cuadro comparativo. Yo les había dicho que ustedes pueden ir mediante un audio, ¿sí? Mandando la primera diferencia, entonces hacemos escuchar al resto y así vamos viendo si está bien hecho o mal hecho el cuadro y vamos corrigiendo, ¿sí? Para ver si pudieron entender el tema, si pudieron elaborar el cuadro comparativo. ¿Quieren ir mandando los audios al grupo? ¿Sí? Entonces vamos escuchando las primeras características y yo las pongo acá en el micrófono, así vamos escuchando, ¿les parece? Vayan mandando entonces la primera diferencia o escriban acá en el chat como quieran y yo voy leyendo y vamos viendo si está bien o está mal. ¿Estamos? Bien. Que comience cualquiera, ¿sí? Vamos participando entre todos. A ver, la primera diferencia. Bien, entonces, en oralidad el niño aprende los intercambios cotidianos con adultos, ¿sí? Bien, esta diferencia, ¿a qué otra se contrapone? Esta característica, ¿a qué otra se contrapone de escritura? Esta es de oralidad. Bien, entonces, la primera gran característica, entonces, la primera gran diferencia es que en oralidad, entonces, el niño aprende los intercambios cotidianos con adultos y se diferencia en escritura que se necesita, ¿sí? La escolaridad, ¿sí? Para poder aprender. Bien, la primera hicieron bien. Vamos a la segunda, rapidito. Acuérdense que tienen que dar las dos características porque una se contrapone a la otra, ¿sí? Está bien la que pusieron que dice que en oralidad se utilizan códigos verbales y no verbales y en escritura solo se utilizan códigos verbales, o sea, las palabras. Está bien esa segunda característica. Bien, en oralidad sí se necesita, sí se requiere la ayuda de gestos y entonación y en escritura no se necesita la ayuda de gestos y entonación. Bien, la otra característica. A ver. Pueden mandar audios al grupo también si quieren y leen las diferencias, no hay problema. A ver. Ya hablamos de los códigos, de los gestos, de cómo se aprende. Bien. Entonces, oralidad, la comunicación es efímera, los sonidos tienen una determinada duración y desaparecen. Y en escritura es una comunicación duradera. ¿Por qué? Porque existen los grafismos y eso queda... ¡Ay, un mosquito! Y eso queda, digamos, marcado. Por eso hay una gran diferencia. Una es efímera y la otra es duradera. Muy bien. En oralidad, el emisor y el receptor están presentes. Bien. Y en escritura no hay una interacción. ¿Sí? El escritor no puede ver esa reacción real del receptor. ¿Está? Esa es otra diferencia. Bien, ¿falta alguna más? Todos participen, son 21 chicos los que están conectados, así que ahora anoto quiénes están conectados, ¿sí? Quiénes participan de la conferencia. Pregunto, chicos, ¿siempre son más o menos esta cantidad, 21, 22, y el resto son 33 inscriptos? ¿Quedaron 21?
Bien, en oralidad entonces el canal es auditivo y en escritura el canal, ¿cómo va a ser? Va a ser visual. ¿Por qué? Porque el receptor va a leer el texto, ¿sí? Bien. Bien. En oralidad, entonces, la comunicación, lo que uno dice, ya lo dijo, si bien uno puede decir, ay, quise decir otra cosa, no se puede ya corregir, digamos. En cambio, en escritura sí, por eso es una comunicación elaborada, porque vos escribís algo y después decís, ay, no, yo esto no quise decir, pero te podés borrarlo, volver a empezar, ver qué palabras utilizás, una palabra, dejas otra, sí, por eso es una comunicación elaborada. Bien, esa otra diferencia. Bien, en oralidad, claro, no se respetan las normas lingüísticas y en escritura sí se respetan las normas lingüísticas. Bien. 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 ¿Falta alguna más? Ya hablamos del emisor, del receptor, que en cuanto están frente a frente, el canal, lo de las normas lingüísticas, ¿sí? Una comunicación es espontánea, la otra es elaborada, una es efímera, la otra es duradera, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Se respetan las normas lingüísticas. ¿Sí? Tiene que ver con el contexto extraverbal de la escritura. Claro. Ahora vamos a ver que cuando vemos ahora el tema de la teoría de la enunciación, ahí sí va a entrar el tema de los contextos, ¿sí? Va a tener en cuenta. Palabras son menos precisas, muy bien, y en oralidad son más precisas. No, esa no pusieron. ¿Estamos? Muy bien. Bien hasta acá en cuanto al cuadro, con las características y diferencias entre oralidad y escritura. ¿Comprendieron entonces este tema, chicos? ¿Le quedó bien claro el tema de las características y las diferencias entre oralidad y escritura? ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Por otro lado, había una segunda consigna que había quedado ahí en el tintero y era que ustedes tenían que realizar dos comunicaciones, ¿sí? Una era una oralidad y la otra era un escrito. Y en esas dos comunicaciones, dos situaciones comunicativas diferentes, ustedes tenían que identificar variedades lingüísticas. ¿Se acuerdan de la actividad? ¿La pudieron hacer? Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver cómo pudieron hacer. Quiero que me manden algún audio leyendo los textos que ustedes escribieron. Si el primer texto era una comunicación oral que tenían entre compañeros, ¿sí? Hablando sobre el tema de el examen, un examen. Y la segunda era una invitación por escrito que enviaba UCES para invitarlos a una conferencia sobre marketing digital, ¿sí? Una iba a ser oral y la otra iba a ser escrita. Quiero ver cómo hicieron esas comunicaciones, ¿sí? Y cómo pudieron analizar las variedades lingüísticas o variedades del lenguaje. A ver, ¿quién me manda algún audio o lo escribe? Me parece que mejor con audio. Lo mandan el audio y yo entonces lo escuchamos acá y lo vemos entre todos, lo analizamos entre todos. ¿Sí? Cualquiera me manda, por favor. Entonces vamos viendo a ver si hicieron bien, porque es la única manera, chicos. Si no, yo no sé si ustedes entendieron el tema, hicieron las actividades, los trabajos. No hay otra manera que así virtualmente. Sí, mejor si mandan audio porque son textos un poquito más largos y se va a complicar en cuanto a la escritura. Así que manden audios y los escuchamos.
O si no, veo de poder, a ver si se pueden habilitar los micrófonos. Así pueden leer el que quiera. Me dice quién, entonces yo veo a ver si le habilito el micrófono, ¿les parece? Sí, la conversación entre dos compañeros. Bien, dentro de lo que son, acuérdense que tiene que ver con lectos y con registros. Dentro de los registros va a ser informal la conversación entre compañeros. Bien. Bien. Chicos, recuerden que más allá que yo retome o no los temas que ya dimos, no se puede volver a hacer toda la explicación porque hay que avanzar, ¿sí? Entonces, hacemos la explicación en clase, hacemos las actividades, pero también ustedes tienen una bibliografía que tienen que ir leyendo en sus casas, ¿sí? Porque más allá de la explicación que se da acá en la plataforma, ustedes tienen que realizar su propio proceso como estudiantes, ¿sí? Recuerden que las variedades lingüísticas tenían lectos y tenían registros. Los lectos, perdón, tenían que ver con el hablante y los registros tenían que ver con la situación comunicativa, ¿sí? No era lo mismo lectos y registros, pero sí los dos entran dentro de las variedades lingüísticas. Bueno, dale, a ver, intentalos, así lo leemos. Por lo menos un par de ejemplos para ver si quedó bien. Ahí lo leo en voz alta. José, hola, ¿qué tal? ¿Me podés alcanzar los últimos PDF de la clase anterior? Es el último tema que me falta para el parcial. Recuerden que la estructura dialógica habla uno, o sea, termina esa intervención, sí, habla el otro, habla Mauro, habla José, así, no al lado, sí, habla uno, habla el otro, así es la estructura dialógica. Me agarró la policía por no tener permiso de circulación y no iba a llegar a casa para la clase. Fue un quilombo, Mauro. Jaja, está jodido eso. Escuché que pusieron más restricciones en los controles. Bueno, dale, yo te mando el tema, José, gracias. Después, si querés, pasá por mi casa y repasamos un poco. Sí, ahora te aviso, mandándote un mensaje. Bien, entonces, esa entonces es la primera comunicación entre dos compañeros. Bien, ¿qué lectos y qué registros pudieron identificar en esa comunicación, en esa primera comunicación? Bien, a ver. Bien, bueno, a ver, vamos aclarando. ¿Vieron que sirve todas las actividades que yo les hago hacer? Va a servir a la hora después del parcial, ¿sí? Eh, es difícil, digamos, poder hacer la explicación, que ustedes entiendan, por eso yo siempre trato de hacer el marco teórico, sí, la explicación de lo teórico, pero también la concreción de las actividades que ustedes la hacen a partir de las producciones o de texto, ¿sí? Bien, está bien que surjan los errores acá porque a partir de los errores de ustedes vamos construyendo el conocimiento, ¿sí? Vamos entre todo armando. Bien, uno me dijo que puso registro informal y dialecto. Bueno, recuerden cómo era la clasificación que hacíamos de los lectos y de los registros. ¿Se acuerdan? Teníamos los lectos por un lado y esos lectos a su vez se dividían en tres. En el sociolecto, en el cronolecto y en el dialecto. ¿Se acuerdan? Bien, entonces recuerden que ese sociolecto era escolarizado o no escolarizado. El cronolecto tenía que ver con la edad de los hablantes, si era infantil, adolescente o adulto, y el dialecto si era general o era regional. Ustedes cuando yo les digo identifiquen los lectos, no me pongan lectos así, no.
Dentro del sociolecto, ¿qué sociolecto es? Dentro del cronolecto, ¿qué cronolecto es? Y dentro del dialecto, ¿qué dialecto es? ¿Está? A eso hace referencia. ¿Estamos? Y después, cuando vamos a la parte de registros, que yo le digo que también identifiquen los registros, tienen que escribir si es el registro es formal o informal, oral o escrito, ¿sí? Y después si es profesional o no profesional. En este caso, entonces, ustedes tienen que poner bien cronolecto adolescente, bien, el sociolecto escolarizado y el dialecto regional o general va a estar bien, ¿sí? Si utilizan muchas palabras de lo que es nuestra región, van a poner regional. Y si utilizan una lengua más estándar, van a poner general. Está bien, Virginia, lo tuyo. Y el registro es informal, es oral, te faltó Virginia ahí, es oral y es no profesional. Eso le agregan también, ¿sí? Bien, Virginia, la primera parte de lectos hiciste bien y te faltó la parte de registros, te faltó agregarle lo oral y lo no profesional. ¿Está, Virginia? ¿Comprendiste? Muy bien, bien. Vamos ahora, ¿quién puede dar el ejemplo de lo escrito, ¿sí? De la invitación que enviaba la UCES con respecto a la invitación por escrito a una conferencia de marketing digital. Así como copiaron, cualquiera lo copia y lo pone ahí, por favor. A ver, ¿quién se anima y lo copia entonces? Lo analizamos entre todos. ¿Alguien quiere que le habilite el micrófono o no? Lo lee. A ver, muy bien, Esteban, Gabriel Marín. Vemos ahora entonces otra situación comunicativa diferente. Escuchamos entonces. Estimados alumnos, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES, ¿sí? Los invita a participar de la próxima conferencia de marketing digital que se hará el 6 de mayo. Recuerden, chicos, no sé si acá nomás sale, pero recuerden la utilización de puntuación. La puntuación es lo que le da el sentido al texto, ¿sí? Puntos, punto seguido, punto aparte, si vamos a otro tema, las comas, los dos puntos, los signos de pregunta, de exclamación, todo eso hace a lo que es la coherencia textual y el sentido global del texto, ¿sí? Bien, seguimos. Se hará el 6 de mayo, la modalidad de la conferencia será virtual debido a las prohibiciones del gobierno de juntar personas en un recinto pequeño. Por ello, en dicho día se les enviará el link de la plataforma virtual Zoom para que puedan acceder a la reunión. Muchas gracias. Y bueno, y ahí tendría que firmar, le inventan un nombre, digamos el nombre y el cargo de alguien, algún representante de la UCE, sí, que es él o la que envía, sí, esta invitación por escrito. Bien. Bien, ¿cómo analizaron entonces la segunda de las situaciones comunicativas? ¿Qué pudieron hacer? A ver.
Bien. Sociolecto escolarizado, cronolecto adulto, dialecto general. ¿Está? Bien. Ese escrito, y ahí faltó Sofía, ese escrito es formal, en este caso sí, es formal. Y bueno, podría ser profesional por el tipo de palabras que utilizan, ¿sí? Bien. Sociolecto escolarizado, estoy leyendo lo de Melina. Cronolecto adulto, dialecto general, registro, escrito, profesional y formal. Escrito, formal y profesional. Bien, esa parte está bien. ¿Está? ¿Todos comprendieron, chicos, entonces, hasta ahora? Bien, ¿cómo analizaron? Esto, la única manera que ustedes comprendan es leyendo la bibliografía, ¿sí? Estando en las clases, por supuesto, participando de las clases, y luego haciendo las actividades, porque cada una de las diferentes unidades y temas que vamos dando, todo tiene actividad, todo tienen textos para analizar, por eso yo les voy mandando los textos para que ustedes lean, para que puedan participar en la clase o lo terminen en la casa, ¿sí? Pero esta es una materia, si bien es teórica, porque son conceptos lingüísticos teóricos, yo hago siempre una bajada a lo que son los textos, las producciones, textos para leer, para analizar, para escribir. Es así la materia, ¿sí? Así que acostúmbrense entonces que cada uno de los temas que vayamos desarrollando va a tener su actividad, sí o sí. ¿Está? Bien, les pregunto, ¿tuvieron algún inconveniente con el trabajo que tienen que presentar pasado mañana? ¿Lo fueron haciendo, fueron comprendiendo? Algunos me hicieron algunas consultas por privado. ¿Alguien me quiere consultar sobre ese tema o damos por cerrado eso y espero nomás el correo que me envíen los trabajos? ¿Tuvieron algún problema? A ver. El material, yo ahora bajé la aplicación que me dijo una compañera para poder escanear, ¿sí? Y así yo le voy mandando en PDF. Creo que se lee un poco mejor y de ahí del PDF lo pueden imprimir, ¿sí? Bien. Bueno, entonces ninguna consulta con respecto al trabajo práctico que tienen que entregar, así que doy por hecho entonces que todos comprendieron y que todos están haciendo el trabajo. Recuerden que el 2 pueden entregar del 2 al 5. El 5 es como último día de entrega porque yo necesito tener tiempo para las correcciones. ¿Estamos? ¿Bien? Bueno, comenzamos entonces con lo del día de hoy. Yo había preparado, recuerden que uno de sus trabajos, dentro de lo que es el trabajo práctico, había quedado un tema, un texto que no lo habíamos visto, ¿sí? Que era qué significaba leer y escribir en la universidad. Así que yo le preparé un par de filminas para ver los conceptos claves con respecto a eso y después nos metemos en la teoría de la enunciación, que es el material que le mandé para la lectura. Hoy tenemos mucho trabajo, como les anticipé, con respecto a la teoría, los conceptos básicos de la teoría de la enunciación, y tenemos varios textos para analizarlos, ¿sí? Lo leemos acá y les doy unos minutos, ustedes lo analizan, ven, ¿sí? Estas actividades y después cuando volvemos empezamos a participar, ¿sí? Bien. ¿A mi mail no se acuerdan? Acá lo pongo. Así es, sabrimar40@gmail.com. Ese es mi correo electrónico. ¿Está? Muy bien. Entonces, vamos al texto. Este texto es uno de los textos que ustedes tienen que leer para el trabajo práctico, así que yo por eso preparé un par de filminas para trabajar los conceptos básicos, como para que le quede un poquito más claro el tema. ¿Estamos? Bien. ¿Qué significa leer y escribir en la universidad? ¿Sí? Bien, acá se va a trabajar todo lo que tenga que ver con el proceso de lectura y escritura que ya habíamos hablado una de las primeras clases, que yo les comenté cómo era este proceso de lectura y escritura. Pero ahora se hace una bajada a qué significa realmente el estudio en la universidad, que se trabaja otro tipo de textos. Entonces, se dice entonces,
¿Qué significa leer y escribir en la universidad? Los textos que se leen en la universidad siempre están vinculados a lo que es un conocimiento científico. Son textos variados, son textos más complejos, son textos heterogéneos. ¿Está? ¿Y qué va a exigir entonces? Va a exigir al estudiante, a ustedes, van a exigir las competencias. Ahí van a entrar en juego las competencias tanto de lector como de escritor. Recuerden cuáles son las competencias. Ya habíamos visto en la clase pasada que tenemos, los hablantes tenemos 5 competencias, ¿sí? Entonces acá, en cuanto a la lectura y escritura en la universidad, va a entrar en juego estas 5 competencias que tenemos como hablantes y como escritores. Entonces, esa lectura y esa escritura se dice que son prácticas sociales porque se desarrollan dentro de una sociedad en determinados momentos históricos y culturales. Y esta lectura y escritura, a su vez, va a requerir de procesos cognitivos, ¿sí? Que intervienen y que estos procesos cognitivos a la hora tanto de leer como de escribir van a ser o se van a referenciar como procesos mentales complejos, ¿sí? Bien. Esta comprensión lectora, entonces, es un proceso intelectual que tiene que ver con las inferencias, se capta la información cuando uno lee, se asigna un sentido integral y coherente al texto. Eso por un lado, en cuanto a la lectura. Y por el otro lado, en cuanto a la escrito, ¿sí? A la escritura, el escritor iba a poner en juego toda una serie de conocimientos que tiene que llevar a cabo a la hora de escribir. ¿Qué hace un escritor? Ustedes, yo, cualquier escritor. Planifica, escribe, revisa y corrige. Este es el proceso de escritura, ¿sí? ¿Qué significa este proceso? Cuando uno dice planifica, ¿qué es planifica? Bueno, por ejemplo, ustedes tienen que realizar un texto, ¿sí? Un texto breve, más largo, más corto, más complejo, bueno, tienen que realizar. Siempre estamos hablando de lo que son los textos académicos, los textos universitarios. Un profesor le da una consigna, no solamente en mi materia, me imagino que tienen que escribir en todas las materias, ¿sí? Bien, un profesor le da una consigna a ustedes. ¿Qué tienen que hacer ustedes como escritores? Primero van a planificar. ¿Qué significa eso? Bueno, en esa planificación ustedes, ¿sí? Como escritores, tienen que ver, bueno, ¿qué tipo de texto ustedes van a utilizar a la hora de hacer ese texto, ¿sí? ¿Qué tipo de textos? De texto, ¿cuál va a ser el objetivo que ustedes van a tener? O sea, ¿qué quieren lograr ustedes con ese trabajo? Todo esto va a entrar en esa planificación, no que ustedes se ponen a escribir así de una, no. Todo proceso de escritura, sobre todo el académico también, ya se van a dar cuenta a medida que pasen los cuatrimestres, los años, ¿sí? Van a tener ustedes una planificación donde van a planificar todo esto. ¿A quién va a estar dirigido, sí? Su futuro receptor, ustedes tienen que tener en cuenta ese destinatario, para quiénes ustedes van a escribir. Entonces, van a planificar, van a tener en cuenta estas cuestiones. Después ya comienza lo que es el texto propiamente dicho. Empiezan con la escritura de este texto. 1, 2, 3, 4 páginas. Una vez que ustedes terminan de hacer este texto, va a ser un primer borrador. Esa no va a ser su versión final. ¿Está? Bien, entonces, escriben el texto y luego viene lo que es la revisión. Ustedes lo dejan ahí macerar, así como cuando uno amasa y deja la masa ahí que ¿cómo es? Que leve. Bueno, el texto también uno lo escribe, lo deja ahí un rato, al otro día lo vuelve a revisar, revisa, corrige, va revisando y va corrigiendo, va sacando palabras, agregando, saca oraciones que le parecen redundantes, agrega algún sinónimo, trae una idea, se le ocurrió, leyó otra cosa que le parece que va en el texto, lo puede agregar y así. Entonces, mientras revisa va haciendo las correcciones, ¿sí? Y después llega a la versión final. Entonces, ustedes como futuros escritores, que ya lo son, digamos, tienen que tener en cuenta este proceso de escritura, ¿sí? No sirve, reitero, no sirve solamente para mi materia, sino que les va a servir a ustedes para todo, durante todo el tiempo que ustedes sean estudiantes y sobre todo también una vez que se conviertan en licenciados en marketing, sobre todo tienen que tener en cuenta esto. ¿Está? Bien, seguimos. Entonces, la pregunta es, ¿en qué consiste entonces la lectura y la escritura académicas? Entonces, esta lectura, tanto la lectura como la escritura, son prácticas discursivas que se efectúan según un requerimiento institucional. ¿Qué se hace en estas prácticas? Se aborda la información de manera crítica. ¿Qué significa esto, de manera crítica? Que ustedes leen y van a tratar de hacer como una reflexión y tener una mirada crítica. No es lo que se dice, eso es palabra santa y ustedes lo van a transcribir y lo van a copiar. No. Uno cuando lee
muchas veces se hace más preguntas de las respuestas que tiene. Uno va leyendo, va señalando, va subrayando y va teniendo esta mirada, no una mirada cómplice con el texto, sino que uno tiene una mirada un poco crítica, reflexiva, hace preguntas al texto, ¿sí? Entonces uno aborda esa información, ¿sí? De una manera crítica, se busca, por ejemplo, si ustedes necesitan buscar sobre un tema, ustedes deben abordar diferentes fuentes, no ir solamente a un sitio y buscar ese tema y ya está, ¿sí? Bien, entonces ustedes abordan esa información, si ustedes necesitan buscar otra información, consultan diferentes fuentes, ¿sí? Muy bien. Por otro lado, se analizan los discursos y se interpretan las posiciones de los autores. Muchas veces hay autores que hablan sobre una misma temática, entonces el estudiante universitario, ¿qué hace? Aborda un autor, aborda otro autor, hace confrontación de las teorías, ve en qué estas teorías se parecen, en qué se diferencia, cuál es la postura de un autor, cuál es la postura de otro autor. ¿Está? Bien. Entonces, la lectura de estos textos disciplinares van a facilitar, digamos, que los estudiantes empiecen a apropiarse, porque esa es la idea que uno tiene para ustedes, para los estudiantes, que ustedes se apropien de esos nuevos conocimientos que no lo tenían antes de comenzar la carrera, ¿está? Todo esto que anteriormente dijimos es justamente para que los estudiantes se apropien de estos nuevos conocimientos. Entonces, ¿cuál es el fin último, digamos? Es que el estudiante universitario es y va a ser entonces un transformador y un productor de nuevos conocimientos. Tanto la lectura como las escrituras académicas, entonces van a requerir de un sostenido y continuo quehacer por parte de los estudiantes. Es un entrenamiento que ustedes tienen que tener. No es un entrenamiento fácil, obviamente, como yo les dije en las clases anteriores. No es que ustedes un día se levantan y ya saben analizar textos, ya saben, le viene así la comprensión lectora de una, no. O sea, es un proceso, ¿sí? Pero este proceso tiene que ser un proceso sostenido en el tiempo. ¿Sí? Ustedes todos los días tienen que leer un poco de una materia, de otra materia, de otra materia, y tratar de llevar a cabo todos estos procesos cognitivos que estuvimos hablando, ¿sí? Abordar la información, tener una mirada crítica, hacer todo el proceso de escritura, todos estos procesos cognitivos ustedes lo tienen que llevar a cabo para apropiarse de ese conocimiento y para llegar, digamos, a ser transformadores y productores de esos nuevos conocimientos y poder así avanzar en la carrera, ¿sí? Muchas veces por ahí le va mal en un parcial o le va mal en un final y como que ustedes se tiran para atrás. No, o sea, bueno, te puede ir mal en un parcial, tenés un recuperatorio, en ese recuperatorio te puede ir mejor, sí, pero no hay que bajar la guardia, digamos. Es un proceso y sobre todo yo siempre les hablo a los chicos de primer año, que la mayoría recién egresan del secundario, por ahí se bajonean si les va mal o no entienden un tema o lo que fuere. Bueno, no hay que bajar los brazos, este es un proceso, no es un proceso fácil, no les voy a mentir, pero es un proceso que lo pueden llevar a cabo con sus competencias comunicativas, como venimos hablando anteriormente, y el esfuerzo y todo lo que ustedes, las herramientas que ustedes vayan adquiriendo a lo largo de la cursada, todo van a hacer que ustedes les vaya bien, o sea, tengan éxito. Les puede ir mal una vez, otra vez, pero eso no significa que ustedes tengan que abandonar la carrera de ninguna manera, ¿sí? Para eso estamos los profes, nos pueden pedir herramientas, pedir que expliquemos, o sea, no tenemos problema, pero la idea es que ustedes continúen y bueno, pero esto tiene que ser algo extendido en el tiempo y todos los días ustedes tienen que ponerse con las materias, con la lectura, con la escritura, armar cuadros, leer, escribir, y bueno, es la única manera que ustedes van a poder insertarse realmente en lo que es la lectura y la escritura académicas. ¿Estamos? Muy bien. Seguimos entonces. A ver qué dice. Bueno, este seguramente lo voy a mandar por mail, ¿sí? Bien, continuamos. Ahora vamos a comenzar con lo que es la teoría de la enunciación que les mandé yo en PDF para que ustedes comiencen, ¿sí? Con la lectura de este material, ¿sí? Este tema es bastante teórico, ¿sí? Y yo, a medida que vamos haciendo la explicación, vamos a ir trabajando con algunos textos que ya les mandé, ¿sí? Y la única manera que ustedes puedan ir comprendiendo esta teoría es viendo los conceptos claves y viendo la aplicación a los textos, ¿sí? Por eso yo les mando siempre texto para que ustedes
tengan puedan ir leyendo. Vamos a ir leyendo acá, les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan, ¿cómo es? Puedan realizarlo en la casa y después cuando volvemos, después de esos 5 o 10 minutitos, lo analizamos acá entre todos, ¿sí? Bien, ¿qué dice la teoría de la enunciación? La enunciación, ¿sí? Es un acto individual de utilización del sistema lingüístico. Los sujetos se van a comunicar, ¿sí? Y al comunicarse, los sujetos de la enunciación van a estar atravesados por el deseo, por la emoción, por una ideología. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. En ese enunciado, ¿sí? Se dice que hay elementos lingüísticos y estos elementos lingüísticos se los llama huellas, ¿sí? En la teoría de la enunciación a los elementos lingüísticos que están en el texto se los va a denominar como huellas. Huellas que va dejando el sujeto que ha producido ese texto. ¿Está? Bien. Entonces, acá viene lo del contexto que decía hoy anteriormente. El contexto de enunciación va a intervenir cuando se habla y va a dar forma a ese discurso. ¿Está? Esto es, digamos, lo que es la introducción. ¿Qué es un enunciado? Entonces, un enunciado es un acto individual de utilización de ese sistema lingüístico. Los sujetos que van a comunicar, entonces, siempre van a estar atravesados por el deseo, por las emociones, por las ideologías. Y al realizar esta enunciación, entonces, van a ir dejando huellas, ¿sí? Son elementos lingüísticos que se denominan huellas dentro de la enunciación. Bien, continuamos. Entonces, uno de los autores que trabaja el tema de la enunciación, ¿sí? Y del análisis del discurso es un francés cuyo nombre es Dominique Monguignou, ¿sí? Es un francés. Y él expone que al analizar estos discursos se tienen en cuenta las situaciones tanto externas como internas, ¿sí? Estas dos posiciones, las externas, las situaciones externas como las situaciones internas. El discurso siempre está contextualizado, ¿sí? Se le asigna un sentido a ese contexto, ¿sí? Por otro lado, el discurso va a estar orientado, o sea, que es decir, que va a cobrar importancia la intención de quien enuncia. Ustedes van a ver ahora cuando trabajemos con los textos, vamos a tratar de identificar cuál es la intención de quien enuncia. Siempre hay una intención detrás y vamos a tratar nosotros como lectores avesados que somos, vamos a tratar de dilucidar cuál es esa intención. Siempre es importante saber, bueno, cuál es la intención de ese enunciador dentro del discurso. Entonces, esta enunciación entonces es asumida por un sujeto y hay subjetividad, ¿sí? Siempre cuando se habla de enunciación, la mayoría de las veces va a haber una subjetividad en ese enunciador. En esa teoría de la enunciación hay una reaparición, que es lo nuevo, digamos, que aporta esto. Hay una reaparición del sujeto quien usa y toma esa lengua para convertirla en discurso, ¿sí? Entonces ahora aparece un sujeto concreto, un sujeto individual, que va a tomar esa lengua y la va a convertir en un discurso. El sujeto entonces se va a posicionar en un lugar como un hablante y va a dar indicios por medio de índices, así se llama, índices o huellas específicos, ya sean formas gramaticales, forma léxica, que ha seleccionado para dejar esas huellas, ¿sí? Cuando uno va a hacer esa enunciación, uno va seleccionando palabras, utiliza una palabra, deja otra afuera, o sea, todo tiene que ver, todo discurso que fue construido, entonces va a tener que ver con la intencionalidad que queremos dar como enunciadores, ¿sí? Bien. Entonces, la situación discursiva en la cual estamos inmersos va a tener diferentes componentes, ¿sí? El primer componente es la situación de la enunciación. Hay una situación de la enunciación que es el entorno extralingüístico. ¿Qué significa el entorno extralingüístico? Significa que es un contexto real y efectivo de un discurso. Es la primera entrada al discurso. Por ejemplo, se reconoce el género discursivo. Si cuando ustedes ingresan a un discurso, que es algo externo, digamos, no estamos propiamente metidos en el discurso, sino que a simple vista estamos de una manera externa y vamos a reconocer, por ejemplo, a qué género discursivo pertenece. ¿Se acuerdan de los géneros discursivos que vimos la vez pasada de Mijael Bastín? Géneros primarios o simples, secundarios o complejos, ¿verdad? Entonces esa va a ser nuestro primer ingreso o entrada al texto. Bien, seguimos. Después, el segundo punto
¿sí? Va a haber una situación de enunciación o discursiva. Entonces, la primera era una situación de enunciación que tiene un entorno extralingüístico. Ya el segundo punto va a ser una situación de enunciación o discursiva, que es ya la que le corresponde al discurso propiamente dicho. Ya nos metemos en el contenido del discurso. Esto es entonces la situación interior que se construye mediante la palabra en el momento de la enunciación. El escritor, acá hay que ver bien esta parte, escuchen, ven y presten atención. El escritor, que es un sujeto empírico o real, se lo llama así, digamos, esas son las palabras técnicas, empírico o real, y hay un locutor, que es el que se expresa oralmente, ¿sí? Y después se transforma en un sujeto enunciador, así como el interlocutor se vuelve enunciatario o destinatario. Es decir, que por un lado tenemos el escritor, que es una persona real, concreta, eso sí es en cuanto al modo escrito. Y si no, un locutor, que es una persona, es el que se expresa oralmente, y luego esto, dentro del texto ya va a haber un sujeto enunciador, ¿sí? Hay que diferenciar entonces lo que es el escritor real del sujeto enunciador, que no es lo mismo. Así como ese interlocutor se va a convertir en un enunciatario o destinatario, ¿sí? Ese interlocutor o receptor después se va a convertir entonces en un enunciatario destinatario. Estas son palabras nuevas y estas palabras se trabajan dentro de lo que es la teoría de la enunciación. ¿Está? Bien. Entonces, comprender y producir discurso supone reconstruir y constituir esa dimensión enunciativa. Entonces, lo primero que nosotros, cuando nos estamos frente a un texto, lo primero que tenemos que delimitar, bueno, desde el punto de vista exterior, recuerden que primero lo abordamos al texto viendo, bueno, por ejemplo, a qué género discursivo pertenece. Eso por un lado. Y después, ahora van a hacer una de esas actividades, ustedes tienen que ver quién es el autor real o empírico, se dice así, se habla así, real o empírico de ese texto, y después quién es el enunciador, que ese enunciador ustedes ya lo van a encontrar con huellas que vamos a ir viendo dentro de lo que es el contenido del texto. Y después, ¿quién es el receptor? Que hay un receptor de ese texto. ¿Y quién es el enunciatario? O sea, ese enunciador le va a hablar a un enunciatario. Eso se da en el contenido del texto, eso se da dentro del texto, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con ejemplos concretos. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Podemos continuar? Bien. Disculpe que tomo agua, pero se me seca la garganta. Bueno, continuamos entonces. Vamos entonces a la situación enunciativa. Esta situación enunciativa se constituye por, tenemos 4 elementos, ¿sí? 4 elementos fundamentales. Primero, entonces, tenemos los participantes de la enunciación verbal. ¿Quiénes van a ser los participantes? Hoy ya lo estuvimos nombrando, pero vamos a ponerlo en concreto. Los participantes, entonces, de la situación de la enunciación verbal va a ser el enunciador y el enunciatario, ¿sí? Eso por un lado. Después tenemos los objetivos, o sea, la intencionalidad. Hoy ya hablé también de la intencionalidad, que como nosotros como lectores u oyentes tenemos que siempre tratar de dilucidar cuál es la intencionalidad que tiene. Entonces, el segundo punto, entonces, tiene que ver con los objetivos, bueno, cuál es la intencionalidad. Ese es el segundo punto. Después tenemos el marco espacio-temporal. Esa enunciación siempre nos va a dejar huellas de cuándo se está enunciando o en qué lugar está el enunciador. Por eso se dice que hay un marco espacio-temporal, ¿sí? Espacio tiene que ver con el lugar y temporal tiene que ver con el tiempo de la enunciación. Y después el cuarto punto sería el referente, ¿sí? Sobre qué tema va a tratar esa enunciación. Ese sería el cuarto punto. Entonces, los elementos que constituyen entonces la situación. Tenemos los participantes de la enunciación, que es el enunciador y el enunciatario. Los objetivos, que es la intencionalidad que persigue ese enunciador. El marco espacio-temporal, por otro lado. Y después tenemos el referente, ¿sí? Que sería el tema del cual se trata en esa enunciación. Vamos a ver cómo se construye el enunciador. Entonces, la construcción de este enunciador. Bien, entonces,
El sujeto enunciador y enunciatario están construidos en y por el discurso. Eso no es exterior al discurso, ¿está? Eso quiero que le quede claro. Es un concepto claro que quiero que ustedes se apropien, digamos. Entonces, repito. Tanto el sujeto enunciador y el enunciatario están construidos en y por ese texto, por ese discurso. ¿Está? Bien. No son entonces figuras externas o exteriores, sino que existen en el interior del texto. Y para analizarlo justamente hay que buscar esas marcas, marcas o huellas de las que hoy hablaba anteriormente, que se llaman marcas o huellas léxico-gramaticales que lo definen. Léxico en cuanto a palabras, y lo gramatical tiene que ver en cuanto, por ejemplo, a un verbo, a una persona gramatical. Recuerden las personas gramaticales, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿sí? Eso tiene que ver con lo gramatical. Entonces, esas huellas las vamos a encontrar en el texto, tanto léxica, que tiene que ver con la palabra, como gramatical, que tiene que ver, por ejemplo, con las personas, con los pronombres personales, se llaman personas gramaticales. Bien, entonces, el sujeto real empírico, que se lo llama así, real o empírico, es el autor real, el de carne y hueso, ¿sí? Y este autor va a producir ese texto. Eso por un lado, es una diferencia, ¿sí? Bien. Y por otro lado, en cambio, ¿sí? Cuando se dice en cambio es porque se va a contraponer esto a otra cosa. Tenemos por un lado entonces el sujeto real, empírico, que es el autor de carne y hueso. Y por otro lado tenemos el enunciador, así lo llamamos en la teoría de la enunciación, enunciador. El enunciador entonces es la representación de ese emisor que se plantea en el enunciado. ¿Está? Ahora vamos a ver concretamente en un texto. Entonces tenemos el sujeto real, autor o sujeto real, y el enunciador por el otro lado. Bien. El autor empírico entonces va a recurrir entonces de esas formas lingüísticas para adoptar el papel de enunciador. Con esas formas lingüísticas el autor va a trabajar, por eso dice cómo se va construyendo ese enunciador, ¿sí? Con esas formas lingüísticas o huellas va a trabajar para construir ese enunciador. Entonces, va a adoptar el papel de sujeto enunciador, va a ir dejando esas huellas o marcas de subjetividad. Estas huellas o marcas, ahora lo vamos a ver, tienen que ver con sustantivos, pueden ser adjetivos, pueden ser verbos, ¿sí? Pueden ser las personas gramaticales, y todas esas huellas van a constituir entonces marcas de la subjetividad que están en los textos. Entonces, para este autor que nombraba anteriormente, este autor francés, Dominique Monguignou, en una situación de comunicación hay dos espacios. Hay un espacio externo al discurso que corresponde a los datos, ¿sí? De esa situación comunicativa. Hay un emisor o un locutor o un autor, también un receptor, oyente o lector. Eso es en cuanto a ese espacio externo al discurso, ¿sí? Y por otro lado, hay un espacio que es interno, ¿sí? Que ya está dentro del discurso, que tiene que ver con ya el nivel discursivo. En ese nivel discursivo, entonces nos encontramos con el enunciador y con el enunciatario o destinatario de esa enunciación. ¿Está? Entonces, un espacio externo y un espacio interno en el discurso. Bien. Entonces, todo sujeto hablante, ¿sí? Se dice que todo sujeto hablante puede llegar a tener dos tipos de identidad. Se dice que todo sujeto hablante tiene una identidad social y una discursiva. Social, ¿a qué se llama social? Social en cuanto que le corresponde, por ejemplo, al autor cuando hace uso de esa palabra. Y ya discursiva ya es lo que define el enunciador, el hablante que se configura a través del uso del lenguaje. Por ejemplo, ahí daba un ejemplo, por ejemplo, una odontóloga. Se dice, bueno, la odontóloga en su trabajo, por ejemplo, en el consultorio, cuando viene una persona que está dolorida, sí, lo va a atender y va a poner esa voz con calma, una voz profesional, sí, su discurso va a rondar en cuanto a esa profesionalidad que tiene. Si tiene que dar una conferencia también, va a poner el cuerpo y la voz, esa anunciación en cuanto a la conferencia o escribir un libro o un artículo, lo que fuere. Ahora, si esa misma odontóloga se reúne con unas amigas a tomar un café, ya va a ser
diferente ya, va a ser la misma persona, pero ya va a estar en otro contexto, entonces su manera de manejar el discurso va a ser diferente, ¿sí? Por eso se dice entonces que todos los hablantes tenemos esa identidad, que es la social y que es la discursiva. ¿Está? Bien. Entonces, los lectores competentes, ¿sí? Que somos todos, ustedes, yo, ¿sí? ¿Qué tiene que hacer entonces ese lector competente? Tiene que desarrollar entonces estrategias de lectura para ir reconociendo esas marcas que va dejando el enunciador. Ahora lo vamos a ver con textos que ya les mandé con ejemplos concretos. Ustedes, como lectores competentes, van a ver qué marca fue dejando el enunciador en el texto. Bien, ya construimos entonces la figura del enunciador en un texto. Ahora vamos a ir a la figura, a la construcción del enunciatario. ¿Está? Bien. Entonces, el enunciatario o destinatario no va a ser el mismo que el receptor. Eso ya lo dijimos, ¿sí? Esa es una gran diferencia. El enunciatario o destinatario no es el mismo que el receptor. Este enunciatario o destinatario es una representación o una construcción que se reconoce en un enunciado hecho por este autor. Puede ser individual, puede ser grupal, puede ser presente, ausente, real, ficticio, ¿sí? Los buenos escritores, entonces, al escribir van a imaginar a su audiencia el modo que la van a interpelar, cómo se dirigirán a ella, a través de qué registro, etcétera, ¿sí? Bien, entonces, en esa construcción del enunciatario no va a ser lo mismo ese enunciatario o destinatario que el receptor. No es lo mismo, ¿sí? El enunciatario entonces va a ser una construcción, una representación que se reconoce en ese enunciado hecho por el autor, que puede ser un enunciatario o destinatario puede ser real, ficticio, individual, grupal, etc. Y entonces, cuando nosotros escribimos y armamos el texto o el enunciado, tenemos que imaginarnos a la audiencia, ¿sí? El modo en que se van a interpelar, cómo se van a dirigir, con qué registros, etc. Bueno, aquí le doy un ejemplo entonces. Por ejemplo, una novia le envía un mail a su novio, ¿sí? Le hace un correo electrónico y le envía un mail. La madre del novio va a abrir, o justo estaba abierto el correo y la madre va a leer ese mensaje. En ese caso, la madre está siendo de receptora de ese mensaje, ¿sí? Pero no es la enunciataria, ¿sí? No, hacia ella no estaba dirigido ese mensaje, o sea, ella es una receptora, pero el enunciatario real, digamos, de ese mensaje va a ser el novio de la chica. Entonces, con este ejemplo, ¿qué les quiero decir? Que no es lo mismo el receptor que el enunciatario. ¿Está? Bien. Continuamos. ¿Les quedó claro, chicos, el tema de enunciador, enunciatario, autor y receptor? Esto tiene que quedar claro para que ustedes puedan hacer la actividad que viene enseguida, ¿sí? Una actividad. Hay algunos chicos que se le corta el audio. ¿El resto me escucha bien, chicos, o no? ¿Se entrecorta? Ah, el video. Capaz que internet se ve muy cortado. Capaz que es el internet de algunos lugares. Sí, yo también en toda la siesta estuve como hasta las 2, 3 de la tarde sin internet. Estaba rogando que mi conexión vuelva porque si no íbamos a quedar sin clase. Bueno, bien. Entonces, volvemos entonces a esta diferencia. Si quieren la explico de nuevo para después ir a la actividad. ¿Está? Bueno. Entonces, el enunciatario y el enunciador. Vamos ahí. Primero, tenemos que ver que hay una situación que es externa y una situación que es interna, ¿sí? Eso para empezar. Dentro de esa situación externa tenemos al autor,
a la persona de carne y hueso que va a escribir un texto, y tenemos al receptor, a la persona que va a recibir ese texto, ¿sí? Estos dos figuras son externas al texto. Y después tenemos el proceso de enunciación, que ya es el texto propiamente dicho, que ya es lo que pasa dentro, el contenido del mismo, ¿sí? Esto que yo estoy explicando tal vez le va a quedar más claro cuando ustedes hagan la lectura del material bibliográfico, puedan ir viendo por ustedes mismos, ¿sí? Pero bueno, yo voy aclarando algunos conceptos, pero la lectura del material bibliográfico, como le dije anteriormente, la tiene que hacer cada uno, ¿sí? Cada uno de manera individual o grupal, o con, bueno, grupal no ahora, pero sí, por ahí se pueden consultar o, bueno, ver. Pero sí tienen que hacer, todos tienen que hacer la lectura de todo el material, ¿está? Bien, entonces, tenemos dos situaciones, una situación externa y una situación interna. Entonces, dentro de esta situación externa, entonces tenemos un autor, que es la persona real o empírica, así se habla dentro de lo que es la teoría de la enunciación, que va a ser la persona de carne y hueso que va a escribir un texto, ¿sí? Y por otro lado tenemos el receptor, que va a ser la persona que va a recibir ese texto, que va a leer, puede ser un lector, puede ser un oyente, ¿sí? Bien. Y después tenemos el contenido del enunciado, que es lo que pasa dentro. En ese contenido del enunciado va a haber un enunciador, ¿sí? Y ese enunciador, al estar justamente enunciando un texto, va a ir dejando marcas o huellas, que yo les dije que pueden ser huellas léxicas o huellas gramaticales dentro del texto, ¿sí? Bien. Y un enunciatario, o sea, ese enunciador, digamos, le va a hablar o a escribir a un enunciatario que está dentro de ese mismo texto, ¿sí? Entonces, ahí se produce una relación de enunciador y enunciatario que no tiene que ver con el emisor o autor de carne y hueso y con el receptor. Estas dos figuras que está dentro de la teoría de la enunciación, esto va a pasar dentro del texto, ¿sí? Ahora lo vamos a ver con ejemplos concretos. Yo ya les di los textos para que ustedes lean, pero bueno, ahora igual lo vamos a leer entre todos y yo les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan hacer la actividad. ¿Está? Bien. ¿Podemos continuar? Entonces vamos a los textos para que a ustedes les quede un poco más claro leyendo los textos, ¿les parece? ¿Sí? Bien. Bueno, vemos ahora. Anoten por favor estas actividades. ¿Qué dice la primera actividad? Vamos a trabajar con dos textos que son dos textos breves. El primer texto es el texto, se llama El corazón del autor y el autor es Edgar Allan Poe, ¿sí? ¿Qué van a hacer entonces? Van a hacer la lectura del texto, la lectura del mismo. Van a diferenciar ahí, como estuvimos trabajando los conceptos, van a diferenciar emisor-autor, que es el sujeto empírico, externo al discurso, y enunciador, que ahí dice, es un sujeto interno al discurso. Entonces van a diferenciar tanto el autor como el enunciador. Y después van a diferenciar también el receptor o lector, que es un sujeto externo, nuevamente lo repito para que quede claro, y el destinatario o que ya va a ser un sujeto interno, ¿sí? Destinatario o enunciatario también se lo llama, ¿sí? El destinatario o enunciatario que va a ser un sujeto interno. Entonces, van a diferenciar por un lado eso. Eso van a trabajar con respecto a el corazón del autor. Ahora lo leemos y después les doy los 5 o 10 minutitos. Y después, por otro lado, van a trabajar con el segundo texto. Eso lo tienen en PDF en el grupo, de ahí lo leen, ¿sí? El segundo texto que se titula 5 horas con Mario, cuyo autor es Miguel Delibes. ¿Qué van a hacer con ese texto? Por un lado van a hacer obviamente la lectura y después van a ver quién es el enunciador y enunciatario, nuevamente, y ahí van a reconstruir su vida y su personalidad a partir de las marcas del texto. Van a reconstruir la vida de ambos, a ver qué huellas o qué marcas o qué se dice de ambos, que ustedes a partir de eso pueden reconstruir algo de la vida de este enunciador y este enunciatario. Esa es la B. Y la C dice cuál es el marco, si ustedes pueden ver algún marco que vean, espacio-temporal, que lo puedan reconstruir a través de los índices textuales. Entonces, con el primer texto, con corazón del autor, van a diferenciar emisor-autor de el enunciador y el lector, receptor o lector del destinatario o enunciatario. Eso solamente van a hacer con corazón del autor. Y después en el segundo texto, que es 5 horas con Mario, ahí ya tienen
otras consignas. Primero van a hacer, van a identificar quién es el enunciador y el enunciatario, y a partir de esto van a reconstruir la vida y la personalidad a partir de las marcas del texto, van a reconstruir de ambos, tanto enunciador como enunciatario. Y después van a ver si pueden ver algo del marco espacio-temporal, o sea, si tiene alguna marca de dónde ocurre esa enunciación, ¿sí? Y cuándo ocurre esa enunciación, si tienen algo, si pueden ustedes inferir algo con respecto a lo que leen. ¿Está? Bien. Entonces, hacemos la lectura, yo hago la lectura, pues son textos cortos, y ahí les doy 10 minutitos, ¿sí? Para que ustedes vean a ver si pueden hacer esta distinción, y vamos participando y vamos viendo entre todos, ¿sí? Bien. ¿Tienen todos el texto, el primer texto, que es El corazón delator? ¿Todos tienen ahí o no? A mano para ir leyendo. ¿Sí? Bien. Rocío, no tenés que reconstruir la personalidad del autor, no. Autor es una cosa, por eso lo expliqué, autor es una cosa, enunciador es otra, ¿sí? El autor, recuerden que es la persona de carne y hueso, y el enunciador ya es una construcción que se da dentro del discurso mismo, no es exterior, eso lo dije, ¿sí? Está dentro del discurso. Bien, vamos viendo entonces, leo el primer texto. El corazón delator. Es cierto, he sido y soy terriblemente nervioso, pero ¿por qué insisten ustedes en llamarme loco? La enfermedad me ha aguzado los sentidos. No los ha destruido ni los ha embotado. De todos ellos, el oído es el más agudo. Escuchaba todas las cosas, tanto del cielo como de la tierra. Escuchaba muchas cosas del infierno. ¿Cómo puede ser entonces que esté loco? Presten atención, escuchen y observen cuán tranquilamente puedo contarles toda la historia. Me resulta imposible decir cómo se me ocurrió la idea por primera vez, pero ya concebida, me acosó día y noche. No existía motivo alguno, ni siquiera la pasión. Yo quería al viejo. Nunca me hizo daño, jamás me insultó. Tampoco quería apropiarme de su dinero. Creo que fue su ojo. Sí, fue eso. Tenía el ojo de un buitre, un ojo azul pálido, como cubierto con una membrana. Cada vez que me miraba, la sangre se me helaba en las venas. De modo que, gradualmente, muy gradualmente, decidí matar al viejo para librarme así de su propio, para librarme así, perdón, de su ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disimulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12, hacía yo girar el picaporte de la puerta y la abría. Oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era bastante grande para pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Bien, vamos a hacer esta primera actividad. Entonces, les doy 5 o 10 minutitos para que realicen. Vamos a trabajar primero con corazón delator. Les doy 5 minutitos para que ustedes realicen esta primera actividad. Volvemos, vemos cómo realizaron la actividad y después vamos al segundo texto, ¿está? No vamos a hacer los dos juntos. Hacemos el primero
Corazón delator de Edgar Allan Poe, lo trabajan con eso, solamente entonces van a ver el emisor, o sea, el sujeto empírico y el enunciador por un lado, y el receptor y el enunciatario por otro lado. Hacen eso en 5 o 10 minutitos, volvemos, vemos cómo trabajaron y después vamos al segundo texto que es 5 horas con Mario. ¿Está? ¿Les parece, chicos? Hacemos entonces, se ponen a trabajar con las primeras consignas con corazón delator. En 5 minutos hagan así rapidito, construyan bien las respuestas, hagan bien la redacción y ahora volvemos, ¿sí? Bien.
Bueno, vamos a ver lo que hicieron. Para saber si entendieron o no, tienen que hacerlo. No hay otra manera, ¿sí? Por eso yo les voy dando los textos, las actividades. Trato de pasarle con un tiempo antes, digamos, ¿sí? Anterior, para que ustedes hagan una lectura de los textos, entonces se hace un poquito más fácil, ¿sí? Bien. ¿Cuál era entonces la consigna? Trabajamos recién con Corazón delator de Edgar Allan Poe. Todavía no fuimos al segundo texto. ¿Qué tenían que hacer acá entonces? Diferenciar, tratar de diferenciar quién es el emisor o autor del texto, que recuerden que era el sujeto empírico externo al discurso, y quién es el enunciador, que es el sujeto interno el que está en el discurso. Eso por un lado. Y después, quién es el receptor o lector, que es un sujeto externo, nuevamente lo digo, y quién es el destinatario o enunciatario, que va a ser el sujeto interno. ¿Sí? Bien. ¿Qué pudieron hacer? Pueden mandar al grupo si quieren un audio o ahí me van diciendo cómo lo pudieron resolver. A ver, voy leyendo, ¿sí? Bien. Situación externa. Bien. El autor, muy bien, es Edgar Allan Poe. Situación interna, el enunciador. Bien. Es la persona a la cual se la están apresando porque mató a un viejo, ¿sí? Fíjense cómo están ya las marcas. He sido, soy terriblemente nervioso, ¿sí? Ahí está, hay una marca gramatical que es una primera persona, bien identificado. Esa es una marca gramatical, una huella que deja el enunciador. Él es el que está enunciando, ¿sí? El loco, digamos, pero no es que ustedes lo reconocen porque sí, sino que lo reconocen a través de las huellas que fue dejando. ¿Está? Bien. He sido, soy terriblemente nervioso. ¿Cómo se llega a la conclusión? Bien. Acto seguido, luego de afirmar que es una persona nerviosa, que tiene enfermedad, bien. Entonces, por un lado, entonces tenemos la parte exterior, que es el autor real, que es Edgar Allan Poe. Y dentro del discurso hay un enunciador. En este caso no tiene un nombre, sino que es simplemente la persona que se la está apresando porque mató a un viejo, pero está escrita en primera persona. Esa es la persona gramatical. Es este loco, digamos. Bien. Bien. ¿Cómo se agranda el chat? ¿Para dónde voy?
Sí, Sí, profe, era para sí, sí, avisarle se nomás corta que por ahí tenía un apagado poco. su micrófono. Era para avisarle que tenía apagado su micrófono. Desde que volvió no la podíamos Ah, escuchar pensé porque que... tenía desactivado su micrófono. Ah, bueno, 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 pensé que me querías hablar. No, era para avisarle eso. No la estábamos Ah, escuchando. bueno, está. Bueno, gracias. Bien, ahora sí me escuchan. Bueno, lo que yo les había... ¿No escucharon nada de lo último? Bueno, retomo entonces, ¿sí? Disculpen, por ahí se entrecortaba. Bien, retomamos entonces. Vamos al texto de Edgar Allan Poe y después vamos al otro texto. Lo de Edgar Allan Poe que yo les decía era lo siguiente, habían hecho bien lo que yo estuve leyendo, de lo que ustedes participaron acá en el chat, estaba bien. Entonces, el autor real de Carne y Hueso, que es exterior al texto, es Edgar Allan Poe. ¿Bien? El enunciador, o sea, que está dentro del texto, entonces, es este loco, digamos, o sea, no tiene un nombre concreto, pero sí yo decía que tiene marcas gramaticales, ¿sí? Esas marcas gramaticales las podemos ver en la persona, él habla de un yo, ¿sí? ¿Cómo se ve entonces con los verbos que utiliza? Ustedes se van a dar cuenta entonces que está hablando de él mismo, esa es una marca gramatical. Entonces, ese loco, ese que está hablando, digamos, al que lo apresaron porque mató al viejo, ese es el enunciador. ¿Estamos? Y en los receptores, como pusieron acá, soy yo, son ustedes, somos los receptores de este texto, corazón delator. Somos exterior al texto, ¿sí? Eso que quede bien en claro. Y el enunciatario, o sea, la representación del enunciatario, que es interior, que está dentro del texto, van a ser, vieron que utiliza esa marca, esa huella que dice ustedes. Ahí ustedes se dan cuenta que le está hablando a un enunciatario. Pueden ser, no se sabe si son policías, pueden ser médicos, ¿sí? Pero está hablando de ustedes, que es una persona gramatical plural, ¿está? No le está hablando a un enunciatario, sino, vieron que el enunciatario podía ser un individuo, un grupo de personas, eso habíamos dicho anteriormente cuando explicamos. Entonces, está hablando aún ustedes. Ese sería el enunciatario. ¿Ya está? Lo hicieron muy bien. ¿Vieron que ustedes no se tenían fe, que no entendían? Bueno, lo hicieron bien. Pudieron identificar bien quién es el autor, quién es el enunciador, quién es el receptor y quién es el enunciatario. ¿Estamos? ¿Todos entendieron entonces esta primera parte del texto? ¿Sí? Bien. Vamos entonces al segundo texto. Bien, vamos entonces al segundo texto, que preparen el segundo texto, que es 5 horas con Mario. Yo lo leo para todos, ¿sí? Bien. 5 horas con Mario. Mírame, Mario. Estoy sola, otra vez sola, toda la vida. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que he hecho yo? Señor, para merecer este castigo, te vas y me dejas sola tirando del carro, sin una palabra de agradecimiento. Me duele que en más de 20 años no hayas tenido una palabra de comprensión. Me será muy difícil perdonarte, cariño, que me quitaste el capricho de un coche. Comprendo que a poco de casarnos eso era un lujo, pero hoy un 600 lo tiene todo el mundo. Mario, hasta las porteras. Nunca lo entenderás, pero a una mujer le humilla que todas sus amigas vayan en coche y ella a patita. Los niños se hubiera vuelto locos con un 600, Mario, y a mí me hubiera cambiado la vida, pero no. Que un coche es un lujo en estos tiempos, figúrate. Tú nunca tuviste ambición, si hasta para declararte fuiste roñoso, querido. Y una cosa que no te he confesado, Mario.
El otro día, hará cosa de un mes, Paco me llevó al centro en su tiburón. Un cochazo sin igual. Si yo me hubiera casado con él a estas horas, lo que quisiera. Lo de Paco me hizo reflexionar. Los hombres sois unos casos, Mario. Ya me duelen los labios y las mejillas de tanto besar. Me he agarrado un catarro que, ¿para qué? Está muy cargada la atmósfera aquí. ¿Y el luto? ¿Para qué sirve? Para recordarte que tienes que estar triste. Y si quieres cantar, callarte. Y si vas a aplaudir, quedarte quieto y aguantarte las ganas para que te vean los demás. Que ahora, cariño, no es que me favorezca el negro, entiéndelo, pero hay que guardar las apariencias. Y después de todo, mi marido eres, ¿no? Un gran aniversario. ¿Qué? Un muerto de hambre. Si en vez de emplear tanto tiempo en esos librotes absurdos, te hubieras dedicado a algo más provechoso, a cualquier cosa. Los libros para lo único que sirven es para ponernos la cabeza como un bombo. Como decía mi madre, vosotros, en vez de hablar que os entiendan, parece que habláis en clave. No me explico para qué pensáis tanto y qué ideas. Todos somos hijos de Dios, pero eso en cuanto a las almas y en cuanto a la salvación eterna, ¿comprendes? Ahora bien, los negros son los negros y los blancos son los blancos, cada uno en su casita y todos contentos. Mario, mírame, aunque sea un momento, por favor. ¿Es que no me estás escuchando? Bien, ese entonces es el segundo texto que vamos a trabajar. Nos quedan 15 minutitos, ¿sí? Bien. ¿Qué vamos a hacer entonces con ese texto? ¿Qué van a hacer ustedes? Primero, entonces, van a hacer, bueno, una relectura rapidita, ¿sí? Y después van a ver nuevamente quién es el enunciador y el enunciatario dentro del texto. Ahora ya no hablamos de lo externo, ¿sí? Yo no le pregunto quién es el autor y el receptor. Ahora vamos al texto, al interior del texto, al contenido del enunciado. Entonces, ¿quién es el enunciador? ¿Quién es el enunciatario? Y a partir de allí, ustedes van a reconstruir la vida y la personalidad tanto del enunciador como del enunciatario con estas huellas que van dejando, ¿sí? Van a ver cómo es esa personalidad o cómo es la vida de uno y de otro. Eso por un lado. Y después van a ver si hay alguna marca en ese texto, espacio temporal. Espacio es dónde transcurre esto, este enunciado, y el tiempo si hay, cuándo sería el tiempo, ¿sí? Por eso se llama espacio temporal y lo van a reconstruir, digamos, a través de estos índices textuales que están dentro del discurso. ¿Está? Entonces tienen que hacer la B y la C. ¿Comprendieron, chicos? ¿Cuál es la actividad? ¿Sí? Así vemos cómo trabajaron estos dos textos. ¿Sí o no? Bueno, entonces, 5 minutitos y volvemos y vemos cómo trabajaron y ahí hacemos el cierre con este texto. ¿Está? Bien, y le dejo una actividad para la clase que viene.
Hola chicos, ¿me escuchan? ¿Se escucha o no? Creo que está bien el micrófono. Bueno, antes de terminar vamos a ver qué pudieron trabajar con respecto a este texto, ¿sí? Nos quedan unos minutitos más. Bien. La primera consigna. Puede ser, sí, puede ser una de las interpretaciones. Bien. Acuérdense que dentro del enunciatario podía ser una persona real, ficticia, ¿sí? En este caso pareciera que Mario no está frente al enunciador. Bien. A ver qué pudieron hacer. ¿Quién es el enunciador y el enunciatario en este segundo texto, en este segundo discurso que vimos como ejemplo? A ver. Vayan participando, chicos, así se equivoquen o no. La idea es que todos participen, así podemos avanzar, ¿sí? A ver, voy leyendo. El enunciador, entonces, ¿quién es? Bien, bien. El enunciador, entonces, en este caso es la mujer, ¿sí? No tiene un nombre real, pero es la mujer. Y el enunciatario es Mario, ¿sí? Esos son, recuerden que son construcciones que están dentro del discurso, son interior al discurso, ¿sí? Bien. Estos conceptos yo quiero que les quede claro, chicos, porque dentro de lo que va a ser el parcial va a ser así, digamos, lo mismo que venimos trabajando en las clases, así va a ser el parcial. Yo le voy a dar las consignas, vamos a trabajar con textos y el mismo tipo de actividades que fuimos haciendo, construyendo el conocimiento entre ustedes, conmigo, digamos, todos juntos y de la mano, así va a ser el parcial. Así que por eso yo trato de traerle ejemplos, textos, para que ustedes trabajen y vayan viendo y haciendo. Va a ser la única manera que ustedes puedan adquirir el conocimiento. ¿Está? Bien, 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 bien. Entonces, esta primera parte está. Y ahora, ¿qué pudieron reconstruir con respecto a la vida o a la personalidad, tanto del enunciador como del enunciatario? ¿Qué pudieron ver? Bien, está bien, más bohemio, él era como más intelectual, si se quieren. Vieron que ella le dice, tenías un montón de libros, ¿para qué te sirven tantos libros? Como que él era mucho más lector, ¿sí? Se puede decir que a él no le interesaba tanto el tema de la imagen o de tener, digamos, autos caros, ¿sí? O lo que fuere, bien. Bien, la mujer es como más materialista, a ella sí le interesa tener un auto, tener algo para mostrarle a los demás, porque dice, mis amigas siempre se manejan en coches y yo siempre, a mí me toca manejarme a patitas. De esa manera ella se enuncia. A ver qué dice Virginia. A ver, primero leo lo que dice Nicolás. Nicolás dice, la personalidad de Mario es un poco más bohemio, se interesaba más por otras cosas que la mujer. Bien. Alejandro Rodríguez. La mujer quiere tener bienes materiales como un coche y piensa quizá en el que dirán, y Mario es más intelectual, se preocupa más por el conocimiento. Bien. Virginia, el enunciador es la esposa de Mario, quien es una mujer viuda, estuvo casada 20 años, le importan mucho más las apariencias, ostentosa, egoísta, rencorosa. Y el enunciatario es Mario, un hombre con estudios académicos completos, tímido, callado, intelectual, más religioso. Ella es más religiosa, bien, también se podría decir que es tacaño, como no tener dinero para complacer a su esposa. Bien, vieron ustedes con todas esas marcas que fue dejando el enunciador, en este caso la mujer de Mario, cómo ustedes van reconstruyendo cómo es la personalidad, ¿sí? Qué características tienen uno y otro a través de estas marcas que están o huellas que están en la enunciación. Intelectual, bien. A ver, Nicolás. Habla de Paco también, que tiene un coche lindo, bien religioso. ¿Está? Bien, bien, bien. Bien, esta segunda, o sea, la B está bien entonces.
Vamos al último punto, que si ustedes pudieron reconstruir, digamos, algo del marco espacio-temporal, si hay alguna huella en el texto que a ustedes le determine algo del espacio y del tiempo. ¿Sí? Estas son otras características de la enunciación, esas huellas espacio-temporales. ¿Pudieron identificar? Bien, en España. ¿Qué más? Para mí, a ver, dice Julián, para mí la personalidad de la mujer era materialista, interesada, infeliz, ambiciosa, pero me da a entender que no hace mucho para alcanzar esa ambición. En cambio, Mario parecía más sumiso, intelectual, tranquilo. Bien, 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 bien. En los años 70 menciona un Fiat, como que estaba muy de moda en esa época. Bien, Rocío, bien. Pero fíjense, eso es, digamos, lo que uno puede inferir con respecto al espacio temporal. Pero fíjense que si yo, por ejemplo, en el parcial le digo que ustedes extraigan, ¿sí? Extraigan alguna marca espacio-temporal, podrían extraer lo siguiente. Fíjense, yo le leo una partecita donde se puede notar el tiempo. Fíjense cómo dice. En el segundo párrafo, vayan al segundo párrafo. Dice, me será muy difícil perdonarte, cariño, que me quitaste el capricho de un coche. Comprendo que a poco de casarnos eso era un lujo, pero hoy un 600 lo tiene todo el mundo. Ese hoy, ¿qué marca? El tiempo, ¿sí? Es una marca temporal. ¿Está? Por ejemplo, si yo entonces le pido que extraigan alguna marca del tiempo, ese ejemplo que acabo de leer es un ejemplo de la huella en cuanto al tiempo, ¿sí? Y en cuanto, por ejemplo, al espacio, le leo un ejemplo que se puede ver en en el texto en cuanto al espacio. Dice lo siguiente, tercer párrafo, vayan al tercer párrafo. Ya me duelen los labios y las mejillas de tanto besar. Me he agarrado un catarro que para qué. Está muy cargada la atmósfera aquí. Ese aquí va a ser una huella de el espacio. El aquí, ¿sí? El aquí se refiere al espacio. Y el hoy se refiere al tiempo. ¿Está? Bien, esas son huellas entonces espacio-temporales. También se puede inferir, como ustedes dijeron, que sucede en España o por esa marca que ustedes encuentran que es el Fiat 600, no es algo actual, digamos, no es un auto, una marca de auto que sea de ahora. Ustedes pueden buscar, digamos, y te remite a qué época, de qué época está hablando la mujer. ¿Está? Bien, entonces esas serían las marcas espacio-temporales que ustedes pueden reconstruir mediante la palabra, mediante el enunciado que están dando, que está dando justamente el enunciador. ¿Está? Bien. ¿Quedó comprendida entonces esta primera parte en cuanto a la teoría de la enunciación? Nos va a quedar para la clase que viene terminar con el tema de los subjetivemas, de los deícticos, y estas son huellas que tienen que ver con todo lo que hace, digamos, a un enunciado. Son huellas que va dejando el enunciador y que son marcas textuales que vamos a ir viendo. Pero esta primera parte quedó claro entonces, ¿sí? Bueno, bueno. Muy bien. Para la clase que viene quiero que tengan a mano, anoten por favor, para hacer un trabajito integrador, cuando termino de explicar lo que son los subjetivemas y los deícticos. Eh, Busquen la canción de Ismael Serrano que se llama Papá, cuéntame otra vez. ¿La conocen a la canción? Van a buscar entonces la canción de Ismael Serrano para trabajar, para hacer un trabajito integrador con respecto a la teoría de la enunciación. El tema de Ismael Serrano, Papá, cuéntame otra vez. ¿Está? Eso ya lo van a tener leído para la próxima clase. Así terminamos con este tema y hacemos un cierre con un trabajito que van a hacer
en 10 minutitos más o menos, ¿sí? Un trabajito sencillo, pero que se aplica todos estos conceptos. ¿Estamos, chicos? ¿Quedó claro entonces hasta aquí? ¿Bien? Bueno, nos vamos a despedir entonces hasta la próxima clase. Espero que tengan un buen fin de semana. Feliz día al trabajador, a los trabajadores. Que pasen un lindo día y nos estamos viendo. Cualquier cosa me consultan, ¿sí? Y estoy esperando sus trabajos que me envíen. Recuerden, del 2 al 5, espero los trabajos a mi correo electrónico, ¿sí? Nos estamos viendo, que tengan un lindo fin de semana y estamos en comunicación. ¿Cuál trabajo? Lo de ahora va a entrar para el parcial, sí, lo de la enunciación, sí, todos los temas van a entrar hasta donde lleguemos. La clase que viene, que va a ser la última clase antes del parcial, todo va a entrar en el parcial, sí. Ya la clase que viene les voy a decir más o menos cómo va a ser el parcial, sí. Yo les voy a dar las consignas y ustedes van a trabajar y me van a mandar a mi correo el parcial. Tiene que ser, quedarme por escrito, pues yo lo tengo que guardar. La universidad me pide que yo guarde el escrito, que guarde el documento, que guarde el parcial. Así que todos estos temas van a entrar, sí, en el parcial. Hasta donde lleguemos la clase que viene, va a entrar en el parcial. ¿Está? Bueno, que tengan buenas noches, que descansen.